Todos los experimentos del siguiente programa fueron realizados bajo supervisión de especialistas. Por tu seguridad y la de los que te rodean, presta atención a lo que indican los semáforos en cada experimento. Hoy, en Experimentores, tenemos un encuentro entre dos titanes. Uno es el peor enemigo de las ratas y ratones. El otro es el peor enemigo de la oscuridad. ¡Va! ¡Vamos, nene! Nuestra ducha de burbujas. Para entender un poco más qué es lo que pasa con el petróleo en el mar, necesitamos lo siguiente. Y estamos listos para hacer experimentos. Hola experimentores, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Les tengo una pregunta. ¿Alguna vez fueron a comprar helado a una heladería y cuando se estaban llevando su pote de helado les preguntaban si viajaban lejos y dijeron que sí? Entonces les pusieron un hielo muy extraño que no se derrite fácilmente. ¿O alguna vez vieron un heladero bajo el rayo del sol caminando durante horas con una pequeña heladera y cuando ustedes fueron a comprar un helado, el helado estaba en perfectas condiciones, congelado como si recién saliera de una heladera, pero esa heladera no estaba enchufada? Hoy en Experimentores les voy a contar el secreto mejor guardado, el secreto de los heladeros. Pero antes de develarles el secreto de los heladeros, primero tenemos que hablar sobre el hielo. Nosotros podemos hacer hielo con distintas sustancias, por ejemplo, café, gaseosa, jugo, agua. Pero, ¿qué tienen en común esas sustancias? ¿Qué pasaría si te dijera que podemos hacer hielo de gas? Hoy, en Experimentores, vamos a conocer el secreto mejor guardado, el secreto que está guardado en la heladera de los secretos de los heladeros. Y me refiero al hielo seco. Pero, ¿qué es el hielo seco? Para entender un poco sobre el hielo seco tenemos que diferenciar de lo que es el hielo hecho por líquido y lo que es el hielo hecho por un gas. Los hielos que están hechos por líquido están por debajo de los 0 grados y algunos llegan hasta 19 grados bajo cero, mientras el hielo seco está por debajo de los 79 grados bajo cero. Es decir, tienen el doble de frío que el Polo Norte. Por ende, son dos polos nortes en tu heladera. Y hoy, en Experimentores, vamos a experimentar con hielo seco. Ah, lo tenemos acá. Pero, ¿de qué gas está hecho el hielo seco? A ver, te voy a dar una pista. No está hecho de suspiros o de aburrimiento. El hielo seco está hecho de un gas que seguramente vos conocés. ¿Otra pista? Bueno, te voy a decir. El hielo seco está hecho de dióxido de carbono, que es el mismo gas que emanan tus pulmones cuando vos exhalás en la respiración. Pero, ¿cómo se produce el hielo seco? Se junta en una máquina especial mucha cantidad de dióxido de carbono. Se le baja la temperatura hasta cerca de 79 grados bajo cero y de esa manera conseguimos un cubito hipercongelado como este. Y hoy, en Experimentores, vamos a hacer algunos experimentos con hielo seco. Recordá que estos experimentos son semáforo amarillo, es decir, que los puedes hacer con la compañía de un adulto. Y para experimentar con el hielo seco, debo tomar recaudos, es decir, ponerme mi equipo de seguridad. Ahora sí, ya estoy listo. Para el primer experimento necesito algo que seguramente tenés en tu bolsillo. Y me refiero a una moneda. Lo que vamos a hacer ahora es poner la moneda sobre el hielo seco y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿La moneda está viva? ¿La moneda está gritando? ¿Está bailando? No. Lo que pasa es que la moneda está a temperatura ambiente y la temperatura ambiente es mucho más elevada que la temperatura del hielo seco. Es decir, el hielo está pasando de su estado sólido a su estado gaseoso y en el momento en el que el dióxido de carbono pasa por al lado de la moneda, hace crujir a esta, la hace bailar, la hace sonar. ¿Tenés idea qué volumen de dióxido de carbono se necesita para producir un cubo de hielo seco de este tamaño?
crees que es un volumen de gas así? ¿Un volumen de gas así? ¿Un volumen de gas así? Para hacer un bloque de hielo seco de este tamaño se necesita un volumen similar al de tu habitación. Y te lo voy a demostrar con un divertido experimento. Lo que necesitamos es preparar nuestra mesa de trabajo. Y necesitamos un recipiente con agua caliente y unos globos, a los cuales les vamos a poner unos pedacitos chiquititos de hielo seco, más o menos de este tamaño. Pedacitos que entren por la boca del globo. Yo acá ya lo tengo listo. Y lo que vamos a hacer es cerrar con un nudo el globo. Y una vez que tenemos el globo cerrado, lo que vamos a hacer es ponerlo adentro del recipiente de agua caliente. Y lo que está pasando ahora es que el hielo seco que estaba adentro del globo se está convirtiendo de hielo seco a dióxido de carbono. Es decir, está cambiando de estado. Ahora veamos cuánto volumen ocupa. ¿Se dan cuenta que el hielo seco estaba adentro del globo y el globo era de este tamaño? Miren ahora cómo está. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el dióxido de carbono, en el cual estaba convertido el hielo seco, se está liberando. Y como el globo no lo deja salir, la presión está aumentando. Cuando una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, decimos que se evapora. Cuando pasa de estado gaseoso a otro estado líquido, decimos que se congela. Y cuando pasa de estado sólido a estado líquido, decimos que se derrite. Pero cuando algo pasa directo de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, eso se llama sublimación. Y eso es lo que está pasando dentro del globo. El hielo se está sublimando y por eso el globo se ha inflado de ese tamaño. ¡Fua! Miren el tamaño del globo. Así que ya saben, si no tienen ganas de inflar un globo con los pulmones, lo pueden inflar con un poco de hielo seco. Es una manera bastante original. ¿Qué les parece si seguimos experimentando con la sublimación del hielo seco? Para el siguiente experimento, lo que necesitamos es un tubo de cartón, como en el que vienen las papas fritas, un poco de hielo seco, agua caliente y la tapa del tubo. Lo que vamos a hacer es poner un poco de agua caliente en nuestro tubo, hielo seco, y ahora la tapamos. ¡Fua! ¿Vieron lo que pasó? Cuando el hielo seco se sublima, es decir, pasa de su estado sólido a su estado gaseoso, el gas empieza a ocupar cada vez más y más espacio hasta que en un momento no tiene hacia dónde ir. Cuando la presión es tanta, en un momento la tapa explota. Y con lo que ya aprendimos sobre la sublimación y el hielo seco, vamos a hacer un experimento más. Y en nuestro último experimento, lo que vamos a fabricar es una ducha de burbujas. Y para eso necesitamos lo siguiente. Un recipiente como este, es decir, un Kitasato. Necesitamos una solución de agua con detergente, agua caliente y hielo seco. Recuerden que estos experimentos son experimentos semáforo amarillo, es decir, que los deben hacer con la compañía de un adulto. Colocamos un cuarto de este recipiente de agua caliente adentro del Kitasato. Ponemos 2 pedacitos de hielo seco, su tapón. Y ahora sí, estamos listos para fabricar nuestra ducha de burbujas. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa? Cuando el hielo seco pasa de su estado sólido a su estado gaseoso, es decir, se sublima, el dióxido de carbono escapa por esta manguera.
Y cuando el dióxido de carbono entra en contacto con nuestra solución de agua con detergente, se crean burbujas. Y como el dióxido de carbono es más denso que el aire, las burbujas caen. Y ahora ya conocimos el secreto de los heladeros y además experimentamos con hielo seco. Probá a hacer estos experimentos en tu casa y en familia. Vos podés ser un experimentor y el mundo es tu laboratorio. Yo me llevo mi globo inflado con el dióxido de carbono por la sublimación del hielo seco. ¡Ja! Aprendí y me divertí. Llegó el momento de las experimentiras, que son creencias que tenemos acerca de la ciencia, las cosas y algunos personajes, pero que las investigaciones nos demostraron que no son ciertas. Seguramente habrás escuchado que los girasoles miran hacia el sol, desde que amanece hasta que anochece. De hecho, de ahí viene el nombre. Pero déjame decirte que esto es falso. Los girasoles solo miran al sol de jóvenes, cuando necesitan la mayor cantidad de luz posible. Cuando crecen y maduran, se quedan en una posición fija, mirando hacia el este. Así que si ves un girasol que está de espaldas al sol, no es que crea que es de noche, sino que ya está maduro. Así que a seguir leyendo, investigando y preguntando, porque un buen experimentor no cree en las experimentiras. Y llegamos a Tecnópolis y estamos listos para hacer experimentos. Amigos y amigas, prepárense porque Experimentores está acá. ¿Cómo están, Experimentores? ¿Están todos listos? Muy bien, bueno, Experimentores llegó a Tecnópolis y estamos listos para hacer experimentos. En mi mano tengo una botella de gaseosa, pero la pregunta es, ¿alguien sabe por qué se llama gaseosa? Porque tiene líquido gaseoso, muy bien. El gas está diluido adentro del líquido, ¿verdad? Está mezclado. ¿Qué pasa cuando yo abro una botella de gaseosa que previamente estuve agitando? Que sale todo el gas. En el momento en el que yo abro la gaseosa, lo que sucede es que las burbujas de dióxido de carbono quieren salir de la botella y se llevan consigo arrastrado el líquido. ¿Qué creen ustedes que pasa si nosotros metemos adentro de esta botella de gaseosa una pastilla de menta? Sale todo el gas. A ver, veamos qué es lo que pasa. Y tan solo metí 2. ¿Qué les parece si hacemos con pastillas de menta y gaseosas una fuente experimentora? Pero no lo vamos a hacer ni con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 4 botellas de gaseosa. Lo vamos a hacer con 10 botellas de gaseosa. Voy a necesitar una voluntaria y venga usted. ¿Cómo es tu nombre? Fuerte el aplauso para Renata, por favor. ¿Estás lista para ayudarme a hacer esta fuente de gaseosas? Bien. Gracias a la tribu experimentora pudimos diseñar este complejo dispositivo, que es el que nos permitirá activar esta fuente de gaseosa de una sola vez. Es bastante simple. Lo que hicimos fue agujerear la tapita de la gaseosa, pasar una tanza. A esa tanza la hemos pasado por 4 pastillas de menta y le hemos colocado en el extremo inferior una tuerca. Esa tuerca va a ser la que va a ser atraída por la ley de la gravedad y se va a sumergir en la gaseosa. Este es un experimento semáforo amarillo. Es decir, un experimento semáforo amarillo es aquel que podemos realizar solamente con la supervisión o la compañía de un adulto. ¿Está claro? Tribu experimentora, voy a necesitar de su ayuda. Bien, comenzamos. Bueno, vamos a soltar a la cuenta de 3 cada tanza y estas tanzas activarán cada botella. ¡Vamos! ¡Va!
Bueno, Renata, acabas de ser partícipe de esta fuente de gaseosa experimentora. ¿Estás contenta? Bueno, muchas gracias. Vaya a sentarse. Muchas gracias. Muy bien, experimentores. Acabamos de inaugurar la fuente experimentora acá, en Tecnópolis. Este es un experimento semáforo amarillo, es decir, que lo tienen que hacer con la supervisión o la compañía de un adulto. Y acordate que vos también podés ser un experimentor y el mundo es tu laboratorio. Presta mucha atención al siguiente acertijo. Un acertijo es un enigma al cual podemos encontrarle una solución mediante el ingenio, el razonamiento o la intuición. Pregunta de lógica. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos 2, todos son gatos menos 2, todos son loros menos 2? La respuesta te la digo en un ratito. Mientras tanto yo voy a seguir haciendo experimentos por allá. Experimentores, prepárense para un experimento. Un experimento que grabamos con nuestra cámara de alta velocidad para que puedas ver, entender, comprender y disfrutar de cada detalle. Hoy tenemos un encuentro entre dos titanes. Uno es el peor enemigo de las ratas y ratones. El otro es el peor enemigo de la oscuridad. Y me refiero a la lamparita contra una ratonera. Lo primero que tenemos que hacer es accionar la ratonera. Muy bien, ya tenemos a nuestro primer contendiente listo. Es decir, la ratonera está cargada de energía potencial. En el momento que este mecanismo sea accionado, la ratonera pasará de tener energía potencial a energía cinética. Y esa energía cinética será aplicada en un punto, en el punto en el que se encontrará contra el otro contrincante, es decir, la lamparita. Déjenme recordarles que este es un experimento semáforo rojo, es decir, no lo pueden hacer en su casa. Yo me voy a poner mi equipo de seguridad. Y ahora, gracias al poder de la electricidad, ya tenemos listo al contrincante, la lamparita. Experimentores, prepárense. Este es un momento único e irrepetible. Un momento de conocimiento, de poder, aquí, en nuestro laboratorio. Este es un momento de muchísima tensión. Un momento en el que dos de nuestros poderosos colosos se enfrentarán. Se enfrentarán para saber quién es el ganador. Esta es la herramienta que voy a usar para activar este mecanismo y que la lucha comience. 3, 2, 1. ¿Vieron lo que sucedió? Fue increíble. Bueno, para verlo más detalladamente, ¿qué les parece si vemos nuestra repetición de cámara lenta? En el momento en que toco la ratonera con el lápiz, se libera toda la energía potencial que yo puse en ella. El metal golpea la lamparita y la rompe en pedazos. Y sucede algo más interesante. Dentro de la lamparita, en donde no había oxígeno, ingresa todo el oxígeno del aire, haciendo que el filamento arda en llamas. Acabamos de ser testigos de un enfrentamiento de la ciencia. La poderosa lamparita contra la imbatible ratonera. Gracias a estos experimentos podemos ver, comprender y disfrutar de lo que sucede a nuestro alrededor. Y ahora sí, yo me voy a seguir buscando nuevos desafíos y nuevos enfrentamientos de la ciencia. Hace un ratito te planteé un acertijo y era una pregunta de lógica y decía: ¿cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos 2, todos son gatos menos 2, todos son loros menos 2? ¿Ya sabés la respuesta? Tengo 3 animales, un perro, un gato y un loro. Aprende estos acertijos y hacéselos a tus amigos. Mientras tanto yo voy a seguir experimentando por allá. Hola experimentores, ¿cómo están? Hoy les voy a contar algo.
En todo el mundo se utiliza muchísimo aceite cada día. Existe el aceite de origen vegetal, es decir, que se extrae de plantas, de semillas, de raíces. Existe también el aceite animal, por ejemplo, el aceite de bacalao. Y existe también el aceite mineral, es decir, que sale de procesos que se realizan en la tierra. Por ejemplo, el que se obtiene del petróleo. Y para transportar todo ese petróleo se necesitan grandísimos barcos que recorren muchísimos kilómetros. Y muchas veces habrán visto en la televisión que esos barcos sufren accidentes. Y en esos accidentes se producen grandes derrames de petróleo. Es un daño muy grande el que se le produce al ecosistema. El mar sufre muchísimo y en el mar hay animales que viven. Por ejemplo, los peces sufren ya que el sol no puede ingresar, no puede atravesar el petróleo que está en la superficie. También las plantas sufren ya que no pueden realizar la fotosíntesis. Es decir, la vida en el mar se muere. Otros animales que sufren son las aves. Por eso, experimentores, quiero que me acompañen y realicemos un montón de desafíos para entender, comprender y tratar de salvar el medio ambiente por medio de unos sencillos experimentos. Y déjenme contarles que todos los experimentos que vamos a realizar son experimentos semáforo verde, es decir, que los puedes hacer vos en tu casa. En nuestro primer experimento les voy a mostrar cómo sufren las aves marinas un derrame de petróleo en el agua. Miren lo que tengo en mis manos, una pluma de ave marina. Y veamos qué es lo que pasa cuando esta pluma entra en contacto con el agua. ¿Vieron lo que pasa? La pluma es impermeable. Quiere decir que no absorbe el agua, que repele el agua. El agua resbala por sobre la pluma. Pero veamos qué es lo que pasa ahora cuando ponemos aceite en una pluma de ave. ¿Vieron lo que pasa? La pluma pierde su capacidad de impermeabilidad, es decir, que absorbe agua. Y esto es terrible para el ave, porque el ave, al mojarse, no puede volar. Incluso se puede hundir o hasta morir de frío. ¿Qué les parece si hacemos algunos experimentos y aprendemos un poco más? Presten atención. Para entender un poco más qué es lo que pasa con el petróleo en el mar, necesitamos lo siguiente. Una botella plástica como esta, un poco de agua hasta la mitad y necesitamos aceite. En este caso es aceite vegetal, pero va a cumplir la misma función que cumple el petróleo en la superficie marítima. Veamos. Vamos a poner el aceite en nuestra botella. Si bien nosotros estamos utilizando aceite de cocina, con el petróleo pasa lo mismo. El petróleo se posa por encima del agua, evitando así que entren los rayos del sol y haciendo que las plantas del lecho marino se mueran. Y cuando se mueren las plantas, se mueren los peces y se muere la vida en el mar. Lo mismo con las aves. Las aves no pueden acceder al agua y se sumergen en el petróleo, sucediendo lo que ya vimos con las plumas que pierden la impermeabilidad. Y déjenme darles un dato más. El agua y el aceite son sustancias inmiscibles, es decir, sustancias que no se mezclan. Y déjenme mostrarles qué pasaría si agito estas dos sustancias, como por ejemplo podrían agitarlas las olas del mar. Veamos. Vemos que momentáneamente el orden se altera, pero en cuanto las dejamos reposar, las sustancias vuelven a su lugar, es decir, el agua abajo y el aceite o el petróleo arriba. Pero, ¿cómo podemos hacer para que las olas del mar dispersen el petróleo? Para eso necesitamos de la ayuda de la ciencia, de un producto químico de avanzada. Este es el producto. Veamos qué es lo que pasa cuando lo introducimos en nuestra mezcla, es decir, en el mar con petróleo. Y ahora veamos cómo actúa nuestro producto químico de avanzada. Y estoy mezclando estas sustancias como las olas y el viento podrían mezclarlas en el mar. Veamos. ¿Ven el resultado? Ahora el aceite y el agua se mezclaron. Miren lo que está pasando. La aplicación es la siguiente.
Lo que nosotros introdujimos a esta mezcla en realidad es detergente. Es decir, el detergente lo que hace es romper las moléculas del aceite en partecitas mucho más chiquititas y estas se pueden mezclar en el agua y el viento y las olas podrían desparramarlas. Al igual que en tu cocina, el detergente impide que la grasa se agarre a las ollas. Pero deberíamos usar poco detergente porque el detergente también contamina. Probá a hacer estos experimentos en tu casa. Vos podés ser un experimentor y el mundo es tu laboratorio. No te olvides de reciclar. ¡Nos vemos! Así que ya saben, si no tienen ganas de inflar un globo con los pulmones, lo pueden inflar con un poco de hielo seco. Tenemos un encuentro entre dos titanes. El peor enemigo de las ratas y ratones. El otro es el peor enemigo de la oscuridad. ¡Va! Y ahora sí, yo me voy a seguir buscando nuevos desafíos y nuevos enfrentamientos de la ciencia.